Bueno, vamos a continuar con lo de mecanismos de pago y en esta oportunidad vamos a mirar lo del grupo relacionados diagnósticos. Los grupos relacionados diagnósticos es un sistema de clasificación de pacientes que los organiza en grupos muy homogéneos en cuanto a diagnóstico y a consumo de recursos. Es decir, como se los voy a mostrar más adelante, ciertas patologías las agrupo porque ya tengo un histórico del consumo de esas patologías y entonces las agrupo de ese mismo código diagnóstico y de esa misma tarifa. Un ejemplo para adelantar el tema, las neurocirugías. Entonces, en un grupo llevaré a incluir las craneotomías, entonces ahí va los drenajes de hematomas, drenajes de tumores, drenajes de colecciones. Entonces todo ese grupo lo voy a agrupar y le voy a dar un peso que es el valor del consumo. Cada uno de estos grupos se clasifican clínicamente similares y con un parecido de recursos, que es lo que les acabo de decir. Bueno, entonces el grupo relacionado diagnóstico, la agrupación es única y excluyente, de forma que cada paciente se clasifica en un único GRD que queda descrito por. Esto quiere decir que cuando el paciente llega y por urgencias, yo inmediatamente eh, lo encajo de acuerdo al episodio de atención que va a tener en un grupo de estos y queda descrito por un número. Tiene una clasificación, no es CUPS, tiene un número. Existe un manual ya europeo y esto es netamente eh, realizado en los países europeos como España, que ya tienen manual RD. Entonces tiene un grupo, como nosotros le ponemos el código CUPS, pero no es CUPS, es un número que eh, le han dado los sistemas de salud europeos. Tiene un título que se desprende de su contenido, es decir, enfermedades del aparato digestivo, enfermedades del aparato circulatorio, etcétera, etcétera. Una indicación si es quirúrgica o si ese GRD es un tratamiento médico o es un tratamiento quirúrgico. Y un peso que es el que pondera el consumo de recursos, más o menos haciendo un análogo de lo que es una VR en el viejo manual IS o una ponderación que nos da el SOAT con los grupos quirúrgicos. Entonces aquí nos da es un peso ponderado. Como les decía, entonces el GDR tiene 669 grupos y está dividido en 26 grandes capítulos o categorías diagnósticas. Dos, una categoría diagnóstica mayor y una categoría diagnóstica menor. A su vez, los dividimos en digestivo, respiratorio y circulatorio, las mayores. Y de eso pues tenemos que digestivo puede ser médico o puede ser quirúrgico. Entonces GDR para aparato digestivo, entonces ahí entraría la parte médica, atender una pirosis, es decir, un ardor en el estómago, le doy cualquier medicamento que sirva para aliviar el dolor de la gastritis y no hubo intervención quirúrgica sino intervención médica, pero es digestivo asociado a un tratamiento médico. Igual digestivo una apendicitis, entonces ya es quirúrgica y entonces lo encajaría dentro del grupo quirúrgico digestivo y miraría la ponderación que tiene con el código que tiene y la ponderación que tiene. Igual existen la categoría de diagnósticas menores. Los datos para realizar la agrupación, pues yo debo tener un sistema de información en el cual ese grupo relacionado pues eh, especifique la edad, el sexo, circunstancias de salida, diagnóstico principal. En España utilizan CDM9, en otro estamos en CIE10.
Esto fue hecho hace muchos años, por eso utilizaba la clasificación de diagnósticos anterior, CIE-9, perdón. Eh, Intervenciones o procedimientos realizados durante el ingreso, diagnósticos secundarios y los tres últimos diagnósticos principales y secundarios, así como las intervenciones y otros procedimientos deben estar clasificados según la última modificación clínica CIE-9. Acuérdense que vamos en CIE-10 y esto es un manual netamente europeo, de ahí lo difícil que sería aterrizarlo en Colombia cuando estamos en CIE-10 y no hemos estandarizado ese peso. Entonces ahí lo pueden ver. Los códigos, tiene un código 01, enfermedades y trastornos del sistema nervioso. Eso incluiría, si es médico, entonces sería tratar la meningitis. Si es quirúrgico, sería un drenaje de, de hematoma. Lo mismo con el ojo, si es enfermedad y trastornos del ojo, pues una cosa sería tratar una conjuntivitis solamente médica, otra cosa sería extraer la catarata de un ojo. Igualmente todos los que hay ahí. Entonces tiene una definición y un código que, vuelvo y lo repito, no es ni CIE-10 ni códigos CUPS. Aquí están las otras 20 y finalmente, entonces, ¿cómo hago la unidad de pago? La unidad de pago, pues, como dice el manual, es un peso que pondera el consumo de recursos para asistir este tipo de pacientes. El peso es fijo y se calcula en función de los recursos reales. O sea, lo que decíamos que era como lo que le damos a una RIA, ¿sí? Una ruta integral de atención, y yo miro qué recursos se consumen y con base a pacientes ya tratados con ese diagnóstico, pues le saco un peso a ese valor. Este valor es una referencia europea, no conocemos todavía en Colombia pesos de GRD, por lo tanto, pues yo no recomendaría mucho esta unidad de pago porque le transfieren a uno mucho el riesgo financiero. Eh, Igual, si no tengo el conocimiento de riesgo primario, pues eh, tratar una patología por decir algo, un trasplante cardíaco, ¿cuánto peso le podría poner yo? Pues me tocaría hacer toda la RIA de cardiovascular para definir el peso de esa unidad de pago de grupos relacionados diagnósticos. Entonces ahí tengo un ejemplo. Entonces el manual aparece así: GRD 103, trasplante cardíaco, peso 34,359, ese es el peso europeo. No sé si esto lo multiplicarán por euros y ahí obtendremos el resultado. Es más o menos similar a lo que aparece en el manual SOAT que ustedes ven, que tiene una constante y yo la multiplico por un día de salario mínimo legal vigente. Podríamos, no sé, calcular tomando este peso y multiplicarlo por un salario mínimo legal vigente para ver si me da cuánto vale el trasplante cardíaco y cuánto me valdría utilizando todos los procedimientos o empaquetando esto con todas las tarifas que trae el manual SOAT o el manual IS. Podría ser, pero entonces fíjese que tendría que yo incluirlo. Lo que dice acá es un grupo quirúrgico que agrupa pacientes que se les ha practicado un trasplante en el ingreso actual. Se excluyen los pacientes que hayan practicado anterior en GR 795. Trasplante renal es un grupo quirúrgico, pacientes que se han practicado. Entonces, hay unos que son muy específicos, los quirúrgicos, pero de pronto los médicos, sí vendría yo a mirar a ver cuánto se gasta y qué exclusiones tiene este GR para un paciente por lo menos con diabetes. Entonces, qué peso tiene y todo lo que se le ha gastado dentro de él. Es más o menos similar a lo del ruta integral de atención, pero le ponen un peso que es esta constante. No, repito, no la conozco, si será multiplicada por un valor, o esto es en euros, o esto es, no sé, porque esto es netamente un modelo de europeo. Bueno, les habló Jorge Miranda, hasta una próxima, muchas gracias por su atención.